Boyuna, la serpiente cambia formas. Probablemente no hubo un explorador más osado que el coronel Percy Fawcett, quien se dice desapareció misteriosamente en una expedición, pero antes de ello, los indígenas le contaron acerca de la boyuna, que es una serpiente gigantesca que vive en el fondo de ríos, lagos y arroyos en el Amazonas, de un color negro tan brillante que es capaz de reflejar la luz de la luna. Sus ojos irradian una luz potente que atrae a los pescadores que se acercan, pensando que es un gran barco, pero cuando terminan siendo su alimento. Cuentan que cuando envejece, sale a tierra, al ser muy grande y torpe fuera del agua. Para conseguir comida, cuenta con la ayuda de un ciempiés de 5 metros. Según los testimonios dados a Percy Fawcett en Brasil, la boyuna puede transformarse en barcos de vapor o canoas. Para engañar y devorar a la gente, se oculta en arroyos y detrás de las cascadas. Cuando cruza un río, suena tan fuerte como una máquina de vapor. Según la leyenda, la boyuna se vincula al origen de la noche, como parte de una creencia que reza que la serpiente atrapó a una hija que era la noche. Oculta dentro de un fruto de la palmera denominada como chonta, en algunas regiones se evoca el nombre de la boyuna para hacer referencia a un ser maligno, que la mayoría de las veces es una mala mujer, que según dice la historia, nació de un huevo abandonado. Se dice que los nativos curiosos rompieron el huevo y la noche quedó libre, y por eso fueron castigados. Luego de esto, subió a los cielos para transformarse en una estrella que quedó fijamente en el firmamento y ahora forma parte de la constelación de la serpiente. Otra leyenda cuenta que, en cierta tribu indígena, una mujer embarazada de boyuna dio a luz a 2 niños serpientes gemelos, un niño que se llamaba Honorato y una niña llamada María. Para deshacerse de sus hijos, la madre los arrojó al río, donde sobrevivieron como serpientes gigantes. Honorato no le hizo daño a nadie. María era perversa y provocó daños graves a animales y personas. Hizo tantas cosas malas que Honorato terminó matándola, y en las noches de luna llena. Honorato se liberaba temporalmente del embrujo y adquiría forma humana, transformado en un hermoso joven, saliendo de las aguas para hacer una vida normal en la tierra. Pero para que el hechizo de Honorato se rompiera definitivamente, se requería a alguien de mucho valor. Para verter leche en la boca de la serpiente gigante y hacerle una herida en la cabeza hasta que sangrara, pero nadie tuvo el valor de enfrentar al enorme monstruo, hasta que un día, un soldado de Cametá, en el municipio de Pará, logró liberar a Honorato del terrible hechizo, logrando así que dejara de ser una serpiente y viviera en la tierra con su familia. A finales de marzo de 1925, la última expedición del coronel Percy Fawcett, conformada por su hijo mayor Jack, y Raleigh, un gran amigo de Jack, acompañados de varios guías, escucharon las aterradoras historias de la monstruosa serpiente devoradora de hombres. Antes de desaparecer en esa última expedición, le contaron además que Boyuna podía tomar la forma de una hermosa mujer, pero esto lo hace muy rara vez. Es una criatura que inspira miedo y terror en las personas, gracias a las diversas formas que puede tomar, por lo que es difícil saber cuál es la verdadera. Es muy voraz y ataca solo por el placer de matar. Dicho animal es muy difícil de ver, siendo sus ojos lo único que resalta en la noche, los cuales mantiene siempre fuera del agua, como grandes antorchas. Se le relaciona con la madre agua o Yakumama, dueña y señora de las aguas del río, y la cual tenía el poder de dar y quitar la vida. Los avistamientos de Boyuna se cuentan en toda la selva amazónica, y se le podía observar cómo volaba por encima de la copa de los árboles. Atacaba a sus víctimas cruelmente y devoraba tanto a seres humanos como a los animales para alimentarse, aunque también mataba solo por diversión. Fawcett y sus compañeros, guiados por la emoción de avistar a otro de esos seres fantásticos, partieron en su busca a mediados de 1925. Asimismo se cuenta que el padre Buinaiseni, un sacerdote católico, fue castigado por haber creado el árbol morena, floresta de donde se obtiene una sustancia de carácter mágico y pegajoso, siendo paralizado por el sol. Luego de este hecho, el hermano del sacerdote llevó a su casa una raíz de yuca para que su esposa la pelara.
El padre siempre preguntaba a su cuñada por el nombre de aquella raíz, pero lo que obtenía por parte de la mujer eran regaños que hasta lo hacían llorar. Cansado le pidió a su hermano que lo llevara a un lugar solitario, donde le construyó una choza. Otro día, al ir a visitarlo, notó con horror que la choza estaba vacía, y Bwineiseni se había embriagado con el jarabe de yuca, sumergiéndose en el agua, la que al tocar, misteriosamente lo transformó en una serpiente. Cuando adoptó la forma del reptil, nadó hasta llegar al bañadero de su hermano, donde sus sobrinas trataron de atraparlo al percatarse de su presencia. Su hermano ayudó a sus hijas a atrapar a aquel fantástico animal con una atarraya, colocando a la serpiente en una olla, donde lo alimentaban con casabe y piña, pero eso no le gustaba. Pero el almidón de yuca lo hacía crecer de manera desproporcionada, e iba siendo cambiada a una olla más grande cada vez. Llegó el momento que su tamaño era tal que tuvieron que llevarlo a un lago donde lo que comía eran enormes cantidades de almidón de yuca. El animal estaba tan hambriento que comenzó comiéndose a la muchacha que le daba de comer. Tiempo después su tamaño se asemejaba al de un tronco flotando en el agua. Cuando la feroz serpiente salía del agua, era para devorar a los ciervos y otros animales de caza que se acercaban a las orillas del lago, pero siempre regresaba hasta el bañadero donde vivía su hermano y sobrinas. Tiempo después, se fue a una cueva en las cercanías de los pueblos de los hombres, comenzando a devorar a los pobladores de la zona. Cuando la serpiente se dirigió al bañadero para ser alimentada con la yuca que la hacía crecer, el hermano, para vengar la muerte de su hija, se introduce en la boca del animal junto con el alimento, y desde adentro comenzó a cortarle el vientre poco a poco, siguiendo las instrucciones que le habían dado sus espíritus protectores en medio de un sueño. Mientras moría lentamente, la serpiente seguía devorando a los habitantes de las tribus asentadas en los ríos desde el Amazonas hasta el Putumayo. Por miedo a ser devorados, nadie se atrevía a salir de sus chozas. Cuando el hermano le hizo el último corte, la serpiente se revolcó en el piso hasta que murió encendida en fuego que la consumía fuera del agua. Se dice que del nombre del padre, Bwineiseni, fue derivado el nombre de la serpiente Boyuna. Según versiones, esta leyenda fue la última que persiguió el coronel Percy Fawcett después de aquellas historias narradas por los nativos. Ya que no se les volvió a ver, cuentan que fue una de las últimas anotaciones que envió a Londres, antes de desaparecer en la región amazónica. Posiblemente sea una coincidencia, pero después de salir en esa expedición del 20 de abril de 1925, supuestamente tras la pista de la ciudad perdida de Zeta, nunca más fue visto. Es una serpiente de oscuridad, personifica la dualidad del mito, protectora y aterradora, y su habilidad para devorar a las personas la ha ganado el título de la devoradora.